Antes de la pandemia, trabajar como guardia en ese hospital era casi rutinario. Revisábamos accesos, firmábamos reportes simples y acompañábamos a los médicos cuando nos lo pedían. El ambiente tenía ruido, gente entrando y saliendo, el sonido constante de camillas, y uno siempre sentía que estaba rodeado de vida. Pero después de 2020, todo cambió. No fue de un día para otro, fue un silencio que entró, se instaló y nunca volvió a irse. El hospital se sentía grande, demasiado grande para la cantidad de personas que quedaban, y los pasillos se volvieron largos túneles donde el eco de tus pasos parecía pertenecer a alguien más caminando detrás de ti. Mi turno era de madrugada. A mí no me gustaba, pero era el mejor pagado. Y necesitaba el dinero. La primera señal de que algo estaba raro fue que la puerta automática del área de triaje comenzaba a abrirse sola a las 2 de la mañana, todos los días. La revisaron varias veces. Dijeron que era un fallo del sensor, pero cuando pasábamos frente a ella, el sensor nunca reaccionaba. Solo abría cuando no había nadie cerca, y siempre a la misma hora. A veces cerraba y volvía a abrirse, como si alguien estuviera dudando en entrar. También estaba la sala 5. Esa sala quedó clausurada después de un brote fuerte. Desde afuera parecía normal, pero por dentro había marcas en las paredes, como rasguños y manchas de desinfectante seco. Los médicos no entraban allí, ni siquiera los de limpieza. Sin embargo, cada madrugada escuchábamos un golpe suave, como si un nudillo tocara la pared desde dentro. Nadie quería hacer ronda cerca de esa puerta. Yo tampoco, pero era parte del trabajo. Una noche, mientras hacía mi ronda, escuché pasos arrastrados saliendo desde urgencias. Fui hacia el pasillo y lo encontré vacío, pero las luces parpadearon 3 veces. Miré la cámara en la tableta. Mostraba una figura cruzando el corredor, pero la imagen estaba tan distorsionada que parecía una mancha moviéndose, algo que la cámara intentaba enfocar sin lograrlo. Cuando llegué a ese punto, el aire estaba helado, aun cuando el pasillo completo tenía clima estable. A las 3:17 recibí una alerta desde la morgue. Era raro porque esa zona solo enviaba alertas por fallos de temperatura. Caminé hasta allá, sintiendo cada paso más pesado que el anterior. En la puerta estaba entreabierta. Dentro, las bandejas metálicas estaban en orden, excepto una que estaba un poco afuera, como si alguien la hubiera empujado desde dentro. Revisé la etiqueta del cuerpo que contenía. El fallecimiento estaba registrado 11 minutos antes, pero yo había pasado por ese pasillo 16 minutos antes, y esa bandeja estaba completamente cerrada y asegurada. Cuando salí, escuché detrás de mí el sonido claro de alguien respirando hondo, como si se incorporara para hablar. Giré rápido. No había nadie, solo ese frío pegado en la nuca y el silencio del hospital, que, desde la pandemia, parecía guardar más historias de las que cualquiera quería escuchar. La cama 312 siempre se sienta. La sala de medicina interna tiene un ritmo particular cuando son las 2 de la mañana. No es silencio real, pero tampoco ruido. Es un punto intermedio en el que los sonidos parecen repetirse de memoria. El goteo de un suero que nadie ha revisado, el movimiento leve de un paciente dormido, el zumbido suave de un monitor en reposo. Uno termina aceptando ese ambiente como parte del turno. Esa madrugada, mientras caminaba por el pasillo, escuché algo que no formaba parte de la rutina. Fue el hundimiento claro de un colchón, como cuando alguien se sienta con el peso completo del cuerpo. La cama 312 estaba vacía desde hacía 2 días. La habitación había sido limpiada en la tarde y no había ninguna orden de que un nuevo paciente ingresara ahí. El sonido fue tan nítido que me detuve frente a la puerta. No era un ajuste del metal ni un cambio en la espuma. Era un peso real. Entré sin hacer ruido y vi la cama hundida exactamente en el centro, como si una persona estuviera sentada, inclinándose un poco hacia adelante. La marca era tan precisa
que no dejaba espacio para interpretaciones. Permaneció inmóvil unos segundos y luego comenzó a elevarse lentamente, igual que cuando alguien se pone de pie sin prisa. El colchón recuperó su forma de abajo hacia arriba, suave, sin rebotes bruscos. No escuché pasos saliendo de la habitación. No hubo roce de ropa ni movimiento en el aire, solo el silencio volviendo a ocupar su lugar. Miré el monitor apagado junto a la cama. Tenía los cables desconectados y enrollados, tal como debía estar. Mientras seguía observando la cama, el monitor encendió. La pantalla iluminó la habitación con un tono blanco, débil, y enseguida apareció una curva estable, 82 latidos por minuto, una línea perfectamente regular, 10 segundos exactos. No fluctuó, no buscó señal, no emitió ningún pitido. Luego, la pantalla se apagó con la misma suavidad con la que se había encendido. Revisé cables y conexiones y todo seguía como antes. No anoté nada fuera de lo normal en la hoja de turno. No porque no lo hubiera, sino porque en un hospital uno aprende que algunos detalles no hacen diferencia. Al entregar el cambio de turno, una compañera mencionó la cama 312, como si hablara de algo cotidiano. Dijo que a veces se sienta alguien ahí antes del amanecer. Lo dijo sin tono misterioso, ni intención de asustar, solo como quien menciona una costumbre del edificio. Según ella, ocurre siempre a la misma hora, y nadie ha sentido la necesidad de mover la cama ni de corregir nada. Es solo algo que sucede y que no interfiere con el trabajo. Algo que ocupa ese espacio unos segundos y luego se va sin dejar rastro. Era poco después de las 2 de la madrugada, la hora muerta del hospital, donde todo suena más fuerte de lo que debería. Yo hacía ronda en el pasillo del ala norte, el más antiguo del edificio. Las luces allí siempre parpadeaban un poco y el olor a desinfectante tenía un toque metálico, como si algo estuviera oxidándose sin que nadie lo notara. Esa noche, mientras revisaba las puertas, escuché el chirrido leve de una camilla moviéndose. No era raro que algún interno la dejara mal estacionada, pero esta vez el sonido venía de un rincón donde no debía haber nada. Fui caminando y la vi una camilla vieja, con las barras laterales abolladas y una sábana grisácea que colgaba por un borde. Lo extraño era que yo mismo había pasado por ese mismo punto 15 minutos antes, y allí no había ninguna camilla. La empujé de regreso a la pared, anoté el incidente y seguí la ronda. Pero al regresar por ese pasillo, 20 minutos después, la camilla otra vez estaba en el centro, mirando hacia la sala de cuidados respiratorios. Esta vez, la sábana estaba arrugada, como si alguien hubiera estado acostado allí y acabara de levantarse. Pensé en cámaras, en bromas, en cualquier cosa lógica. Miré alrededor, abrí la puerta de mantenimiento, revisé detrás de los gabinetes a nada. El pasillo estaba tan silencioso que solo se escuchaba la vibración tenue del aire acondicionado. Volví a mover la camilla, esta vez llevándola hasta el almacén pequeño, donde guardamos equipos dañados. Cerré la puerta con seguro y seguí con mi turno. No había dado ni 30 pasos cuando la puerta del almacén golpeó 3 veces, rápidas, iguales. Regresé, abrí, y la camilla estaba otra vez en el centro del almacén. Pero ahora, la sábana tenía una marca hundida, como si el peso de un cuerpo invisible la estuviera presionando. No había aire entrando, no había corrientes, no había nadie conmigo. La saqué una vez más, pero al tocarla sentí la superficie tibia, no caliente de máquina, no caliente de luz, tan caliente como piel. Decidí llevarla hasta el pasillo principal, cerca de la recepción nocturna, donde hay más movimiento. Pero mientras avanzaba, la camilla comenzó a vibrar, muy ligeramente, como si alguien respirara sobre ella. Me detuve en las ruedas, dejaron de sonar. El pasillo entero se quedó en un silencio espeso,
como si el aire se negara a moverse. Cuando llegué a recepción, el guardia de turno me miró raro. Me dijo que hacía más de un año, una camilla igual había sido retirada, porque un paciente murió encima mientras lo trasladaban. Y después de eso, el personal reportaba que la encontraban cambiada de lugar, como si siguiera buscando llegar a cuidados respiratorios, lugar donde nunca logró entrar con vida. La dejé ahí, apoyada contra la pared. 5 minutos después, una enfermera pasó y preguntó quién había dejado esa camilla, porque esa hacía tiempo que se había botado. Al girarme, la sábana estaba perfectamente estirada, sin una sola arruga, como si alguien invisible hubiera vuelto a acostarse, esperando el resto del camino. Eran las 2:30 de la madrugada, cuando me tocó la ronda por el ala vieja del hospital, la que todos llamamos el ala de los susurros. Está en remodelación, pero el protocolo nos obliga a revisarla. Desde que crucé el umbral, el aire cambió, se volvió denso, inmóvil, y un frío que no era de corriente se aferró a mi uniforme. Mis compañeros siempre cuentan historias, leyendas de pasillos sobre sombras que se mueven y lamentos que se cuelan por las grietas, pero yo nunca les había dado crédito. Hasta esa noche avanzaba en silencio, solo con el haz de mi linterna cortando la negrura. Fue entonces cuando lo oí, un chirrido metálico, distante, pero inconfundible. Una camilla. Pensé en un compañero, pero era imposible. El acceso estaba cerrado desde las 10. Mis pasos resonaban con una soledad que me oprimía el pecho. Y entonces, otro sonido se unió al eco, una melodía débil, como una canción de cuna distorsionada, que parecía venir de ninguna parte y de todas a la vez. Llegué a la habitación 113. La puerta, que recordaba haber cerrado, estaba entreabierta. Un hilo de oscuridad me invitaba a pasar. Empujé con cautela. Dentro, el olor a antiséptico antiguo y a polvo llenaba el aire. Apunté la linterna a la cama y mi corazón se detuvo. Una figura estaba sentada allí, una silueta de mujer con un vestido de paciente de otra época. No se movió lentamente. Giró la cabeza hacia mí y justo cuando su rostro iba a quedar iluminado, se desvaneció. No se fue, simplemente dejó de estar. En el silencio que siguió, un susurro helado rozó mi oído. Ayúdame. Me acerqué a la cama, temblando. No había nada, salvo una vieja pulsera de paciente sobre la sábana raída. No tenía nombre, solo un número de serie que no se usaba desde hacía décadas. Al tomarla, un escalofrío me recorrió, pero fue más que eso. Tuve una visión, un flash de un segundo. Una mujer en esa misma cama, con los ojos llenos de pánico, aferrándose a la nada. Solté la pulsera, como si quemara. En ese instante, el chirrido de la camilla volvió a sonar. Esta vez, justo detrás de mí, en el pasillo. Salí corriendo de la habitación. La camilla estaba allí, detenida frente a la puerta, bloqueándome el paso. No había nadie. Retrocedí, y la camilla avanzó, sus ruedas rechinando contra el suelo. Me giré para huir, y entonces el verdadero terror comenzó. La camilla empezó a rodar más rápido, persiguiéndome por el pasillo. Las puertas de las otras habitaciones se cerraban de golpe a mi paso, y el susurro enfurecido me envolvía, gritando palabras ininteligibles. Luego sentí, los pasos no eran los míos, eran rápidos, ligeros, como de pies descalzos. Sobre el suelo, helado me adelantaron, me rodearon. Sentí un aliento gélido en mi nuca y me detuve en seco, paralizado. Los pasos se detuvieron a mi lado. No vi nada, pero supe que no estaba solo. Esa presencia se había pegado a mí. Logré llegar al ala principal, a la seguridad de la luz. Los sonidos cesaron de golpe. Dejé la pulsera en el escritorio de seguridad, sin decir una palabra. A la mañana siguiente,
había desaparecido. Intrigado y asustado, pasé a los archivos antiguos con la ayuda de un viejo empleado. El número de la pulsera pertenecía a una mujer fallecida en la habitación 113 hace 40 años. Había perdido a su bebé al nacer y murió de pena unas semanas después. Desde entonces, su espíritu vaga por el ala sin descanso.